La bitácora del role. ¡Bienvenidos a bordo del role! Una placentera travesía por los mares del podcast. ¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos y bienvenidos a la Bitácora del Role, capítulo número 227, en el que vamos a ofreceros una de las charlas más divertidas e interesantes que hemos tenido en los últimos tiempos en este role. ¿Por qué? Ya sabéis que estamos enamorados de la vela clásica, ¿no? Que además ahora está en un periodo de esplendor en nuestro país. Hay muchísimas regatas que están viviendo un auge de este tipo de maravillas flotantes. Pues acaba de celebrarse en aguas de Mahón la Copa del Rey Repsol de barcos de época y ha competido uno de los veleros más míticos de esta flota, como es el Manitou. El Manitou fue propiedad de John Fitzgerald Kennedy, fue la Casa Blanca flotante del emblemático presidente de los Estados Unidos. Hoy en día es propiedad del empresario Hamish Easton y su tripulación está formada en sus posiciones clave por regatistas españoles. Ya sabéis que tenemos cracks repartidos por prácticamente todos los proyectos de primera línea a nivel internacional y el Manitou no es una excepción, ¿no? Allí tenemos a Gonzalo Romagosa, que ha sido el caña del proyecto en la última regata de Mahón, y a un viejo conocido de este role, a Eloy Herrero, que ha trimado la mayor en esta regata menorquina. Pues bien, hemos hablado tranquilamente con ellos para que nos cuenten primero, evidentemente, cómo se navega una auténtica maravilla flotante así, y luego también hemos repasado multitud de detalles y curiosidades que siempre acompañan la navegación en un barco tan mítico como este, en el que, por ejemplo, JFK vivió episodios de su romance con Marilyn Monroe, y en el camarote del capitán tiene una bañera metida debajo de las panas del suelo, con lo que, nada, enseguida los escuchamos porque la conversación que mantuvimos con Eloy y con Gonzalo, la verdad es que ha sido maravillosa. Por cierto, los campeones en aguas de Mahón en esta 21ª edición de la Copa del Rey de barcos de época han sido el Spartan, el Amorita, el Marisca, el Argos y el Barlovento Senda Azul. Enhorabuena a todos ellos. Y desde donde nos llegan también grandes noticias son desde Palma, porque nuestro querido Jaime Anglada, que sigue recuperándose de forma maravillosa del brutal atropello que sufrió ahora hace un mes en plena Copa del Rey de Palma, está prácticamente a un par de semanitas de irse ya para casa. Eso sí, tiene todavía las visitas restringidas. Los que queráis saber de él, mandarle un mensaje tranquilamente, que seguro que en algún momento os responde, pero de momento los médicos que han aconsejado que tenga esas visitas restringidas, pero está evolucionando de maravilla. Y os digo, en un par de semanitas podría volver a casa el bueno de Jaime Anglada. La verdad es que desde aquí le volvemos a mandar, como todas las semanas, un abrazo fortísimo en esta recta final de su recuperación. Y la semana pasada que tuvimos una nueva etapa de The Ocean Race Europe. Llegaba la flota a Génova en la cuarta etapa y la victoria, que fue por primera vez para un equipo que no es el Biotherm de Paul Meilat, que está arrasando, fue para el Alagrande Mapei, el equipo local que hizo historia en Génova y se llevó un alegrón brutal. Eso sí, el líder de la general, que sigue siendo el Biotherm después de su arrollador inicio de Vuelta a Europa. Y este fin de semana tenemos en aguas del Monterreal Club de Yates de Bayona la 40ª edición del Trofeo Príncipe de Asturias, que sigue siendo una de las competiciones más emblemáticas de la vela española. Desde ayer viernes hasta mañana domingo, las Rías Baixas, que volverán a acoger una competición en la que este año hay más de 80 barcos inscritos. Y además, de forma paralela, se va a celebrar la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gaudas. Los premiados este año ya os los hemos ido diciendo en las últimas bitácoras, pero os los recordamos en un segundín. Han sido Alex Pella por su trayectoria como regatista oceánico, Javier Padrón como mejor patrón de monotipos, Fernando Echavarri por su carrera deportiva, Jordi Chamar y Marta Cardona como mejor equipo preolímpico y el Sailing Festival, que se lleva el premio Mariano Aguado de comunicación.
Y aquí al ladito de casa, en el Real Club Náutico de Valencia, que están a las puertas de las elecciones a la presidencia del club. Hay 3 candidaturas, las representadas por la actual presidenta, por Marisa Arlandis, y 2 más que confluyen en estas elecciones, como son las de Andrés Arlandis y Jaime Lloris. El día 13, todos los socios del Náutico de Valencia que tienen una cita para elegir a quién les va a gobernar en los próximos 4 años. Y también tenemos noticias frescas desde otro de los armadores de este rol, la Fundación Barcelona Capital Náutica, que está muy activa ahora en 3 frentes. El primero, la Lliga Blava Escolar, la Liga Azul, en la que participan alumnos de entre 8 y 12 años que empiezan a relacionarse con nuestro maravilloso mundo de la vela. Además, ahora en septiembre, que arrancan con la 3ª edición del programa educativo 22 días en 22 PEUs, y en el que van a estar aprovechando en la salida de la Mini Transam. Y por último, que van a arrancar la 2ª temporada del podcast Paraules Salades para hablar, como siempre, de literatura y de mar. Y nuestro querido Luis Faguas, que en su sección del windsurf nos va a traer la previa de las citas de Dinamarca y de Alemania del circuito mundial de windsurf. Y esta semana también estrenamos una sección de la mano de Nautic Magazine y de Forbes España. Ya sabéis que estoy escribiendo en la revista, que la verdad es que estoy encantado, que tiene en Spain Media sobre todo el mundo de la economía azul aquí en España desde hace ya prácticamente 8 meses. Y desde hoy os vamos a traer todos los sábados las principales noticias que han marcado la actualidad en este Nautic Magazine. Y para ello nos vamos directamente hasta la redacción central de Spain Media, donde nos aguarda ya el director digital, ya no solo de Nautic Magazine, sino de todas las publicaciones del grupo Forbes en España. Don Joaquín Torreblanca, muy buenas, ¿qué hemos tenido esta semana en Nautic Magazine? ¿Qué tal? Muy buenas, Nacho, encantado de saludar a todos tus oyentes. Una semana muy intensa en Nautic Magazine, donde hemos hablado del Manitou, el mítico velero que fue la Casa Blanca flotante de JFK. El barco, con un palmarés impresionante, tiene ahora tripulación española, y desde Nautic hemos hablado en exclusiva con Gonzalo Romagosa y Eloy Herrero, caña y trimmer recién llegados de la Copa del Rey de Clásicos en Mahón. También hemos seguido de cerca la travesía del Yate Fortuna, el que fuera palacio flotante del rey Juan Carlos I. Lo usó durante años en Mallorca, fue símbolo de glamour y poder, y hoy, rebautizado como Foners, se alquila por casi 20.000 euros diarios en Ibiza. Su historia de la velocidad extrema al olvido la contamos con todo detalle en la web. Y por supuesto, repasamos las últimas novedades de barcos, desde modelos sostenibles hasta auténticos superyates de ensueño. Todo esto y mucho más en una semana en Nautic Magazine que ha estado cargadita de información. Pues muchísimas gracias, Joaquín, y volvemos la semana que viene. Y antes de arrancar con esta bitácora del role, os quería recordar, como siempre, que os inscribáis en la newsletter que mandamos todos los sábados con los nuevos contenidos del role, y los acompañamos además por otras muchas historias relacionadas con nuestro mundo del mar. Para hacerlo, entrar en nuestra web, elrole.com, y ahí tenéis el formulario de inscripción. También podéis hacernos llegar todas vuestras dudas, sugerencias a través del correo en nachogomez@elrole.com. Por cierto, nos siguen llegando pruebas con el patrón virtual, el agente de ChatGPT que estamos domesticando para que sea un gurú de la vela mundial. Y también podéis poneros en contacto con nosotros a través del WhatsApp en el 613-070727. Y por último, seguimos teniendo un canal de WhatsApp en el que, de momento tenemos poquitos seguidores, pero si os apetece recibir el role todos los sábados en vuestro móvil, el canal de WhatsApp se llama El Role, y ahí lo que hago en los sábados por la mañana, cuando saco el role, cuelgo ahí el enlace y así no tenéis ni que abrir el correo, lo que prefiráis, ahí lo tenéis a vuestra disposición también. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 227 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, y en esta bitácora del role, como os decía al principio, quería hablar con calma de un tema que me ha tenido súper ocupado durante las últimas semanas. Ya no solo aquí en este role, sino también en las páginas de Nautic Magazine de Forbes, porque hay una especie de explosión de la vela clásica en España, de los barcos de época, que al menos a mí me tiene mega enganchado, porque tiene, yo creo que todos los alicientes que nos gustan a los oyentes de este role. Uno, competitividad. Hay unas regatas en las que encima de estos veleros clásicos van los mejores regatistas del mundo. Y dos,
la vida, la historia y las peripecias que tienen detrás estas auténticas joyas flotantes, porque alguna de ellas, algunos de los veleros que participan en estas competiciones son prácticamente museos, pero que están en el agua y compitiendo. Y yo digo, va, ¿a quién le puedo pedir que nos eche una mano a contar muchísimos más detalles de todo lo que supone este tipo de vela? Pues bien, uno de los veleros que más llama la atención desde fuera es el Manitou, porque, entre otras cosas, fue propiedad de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, con lo que se convirtió en una especie de Casa Blanca flotante en la época, y además hoy en día está tripulado por varios de los numerosísimos tripulantes de primer nivel españoles que tenemos repartidos por innumerables proyectos internacionales. Por lo tanto, permitidme presentaros a dos de los compañeros que han navegado en este Manitou y que lo siguen haciendo, y vamos a hablar tranquilamente sobre ello. A uno ya lo conocéis bien porque ha sido protagonista en varios episodios de este role, como es mi amigo Eloy Herrero. Eloy, muy buenas. Muy buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de tenerte de nuevo a bordo. Además, tienes a tu izquierda a otro clásico de nuestra vela, que también ha estado en innumerables proyectos de alto nivel y que hoy en día está un poco llevando este proyecto del Manitou en alguna de sus fases, como es Gonzalo Romagosa. Gonzalo, muy buenas y bienvenido a este role. ¿Qué hay, Nacho? Muy buenas, un placer saludarnos a todos. Qué alegrón me llevé cuando Eloy me contó la gran presencia que hay en este Manitou, la gran presencia española. Gonzalo, cuéntame un poco cómo nace vuestro aterrizaje en esta auténtica maravilla flotante. Bueno, pues nace un poco del link que hemos, o de la sinergia que hemos creado entre el dueño de Manitou, Hamish Easton, y la velería. Desde Inglaterra, Hamish tenía un muy buen barco y la verdad es que andaba flojo, le costaba encontrar tripulación, y entonces, bueno, empezamos a usar llegamos a un acuerdo para utilizar el barco desde Ratzi como imagen para todas las campañas de publicidad, para otra parte del negocio que se está presentando ahora, pues que son unos bolsos y complementos que esperemos que tengan mucho desarrollo en el futuro, y entonces a cambio le proporcionamos tripulación y le hacemos a él la vida más fácil como armador, ocupándonos un poco de la logística de las regatas, y como comentaba, pues a cambio tenemos un beneficio de imagen, ¿no? Que, como bien decías, el barco este es un escaparate fantástico. Claro que sí. Oye, Eloy, me acuerdo la última vez que hablaba contigo en este role que me contabas que abandonabas un poco tu perfil empresarial, ¿no? Habías estado los últimos años metido en el tema de consultoría, etcétera, etcétera, porque querías volver a navegar y a navegar a alto nivel. Pues bien, primer proyecto, New York Yacht Club, American Magic, y ahora te me metes en el Manitou. No sé si era tu hoja de ruta, pero macho, se ha cumplido, ¿eh? Bueno, lo que no esperaba yo era estar hablando en americano o en inglés todo el día, pero sí, seguramente no lo hubiera imaginado jamás, porque, jolín, no hay club en el mundo que no sea el New York Yacht Club, digamos, para desarrollarse, y luego, por otro lado, no hay barco con tanto color como es el Manitou, y la verdad yo esto también se lo agradezco a personas clave en este cambio y en esta trayectoria, como Gonzalo, que lo conozco desde hace tiempo, y yo pasaba por aquí y me dijo, oye, tú estás por ahí, y fue él el que me ayudó a estar aquí. Vamos a navegar y sí, la verdad es que estoy contento. Dejé aquel mundo un poco de oficina, que es un poco aburrido, y con ese background también pues puedo aportar en el mundo de la vela, porque bueno, al final en el American Magic he puesto, digamos, la capacidad de gestión, y aquí en este caso en el Manitou lo que estoy haciendo básicamente es ayudar a Gonzalo a llevar el barco desde la mayor. Cuéntame, Eloy, un poquito, porque además esto se te da a ti muy bien. ¿Cómo es el Manitou? ¿Qué respiras cuando subes a él? ¿Qué tiene de especial tú que, bueno, y Gonzalo también, que habéis navegado en tantísimos barcos diferentes, poder tener el privilegio de tripular un velero así? Yo te tengo que decir que el Manitou lo conozco de haberlo visto en Barcelona amarrado en el Pantalán. Porque lógicamente es uno de los barcos característicos del circuito, y bueno, ya estaba aquí en la Puig, y yo cuando llegaba a mi barco lo veía y decía, joder, hostia, pasada el barco este. Y yo realmente no conocía la historia del barco. Es decir, la conozco, pero no la conocía. Y cuando empecé a investigar sobre el barco dije, qué barbaridad. Y de repente, 2 años después o 3 años después, y me pongo a navegar en él, ¿no? Como he dicho, ayudado por Gonzalo, ¿no? Claro, cuando yo pasé por la pasarela, que además sabes que las pasarelas de estos barcos son de madera, son recias, tienen la moqueta con el nombre del barco. El nombre además del barco está escrito con pinturas sobre
de lo que es el espejo, ¿no? De agua, y además lleva un poquito de dorado en el borde y tal. O sea, cuando tú subes en la pasarela, que además se mueve un poco, pues yo nunca había sentido esta responsabilidad, ¿verdad? De subir en un barco así, porque claro, por esa misma pasarela, o si no por esa pasarela, por la misma cubierta, pues había hasta el presidente de los Estados Unidos de América. O sea, yo nunca he sentido susto por subir en un barco, en un Volvo, en un TP, en un barco normal y corriente, bueno, normal para nosotros, pero oye, subir en un barco de madera y tal, y sentir esto así, y luego navegando, pues es un barco presidencial. Es un barco muy noble, de quilla corrida, pues con arrufo, que ves la proa levantada, no embarca prácticamente agua. Es decir, es un barco bien hecho, majestuoso al navegar, la verdad. Es incómodo con respecto a barcos de hoy en día, porque lógicamente yo no había regateado mucho en vela clásica y obviamente los sistemas y las maniobras en los barcos de hoy te permiten desarrollar las maniobras con mayor seguridad y confort, diría yo, y esto hace que los barcos antiguos pues te pongan un poco en el sitio y te hagan sentir la enorme dificultad que tenían los navegantes en aquella época, y no hay que irse muy lejos, ¿no? Entonces, todo esto, la responsabilidad de subir en un barco mítico, la responsabilidad de llevar un puesto que, oye, que no es fácil tampoco, que es el trimado de la mayor, y formar parte de un equipo que además tiene un proyecto, no quisiera decir empresarial, porque creo que las dos empresas han confluido muy bien, o sea, la parte, digamos, del equipo del armador y la velería han confluido muy bien en valores, ¿no? Entonces, no hay un espíritu ahí obscenamente capitalista, por decirlo de una manera, sino que se han encontrado dos mitades y se han unido, ¿no? Entonces, esto te pone en el sitio de bueno, decir, oye, joder, lo que estoy haciendo al subir por esta pasarela no es lo que yo estaba haciendo todos los días cuando navegábamos, ¿no? Y esto es lo que se siente. Gonzalo, porque tú, o sea, imagino que, igual que Eloy, ¿no? Tienes un mogollón de experiencia en muchísimos barcos de altísimo nivel, pero, joder, tú estás llevando la caña que llevaba JFK. Sí. Este fin de semana en Mahón ha sido la primera vez que he llevado la caña, estaba haciendo mucho la táctica, pero yo estaba escuchando a Eloy y digo, yo es que ha habido momentos este fin de semana que es que estaba temblando. Y he intentado disimular lo mejor que podía. Luego igual se me iba alguna voz, ¿no? Porque me decía, oye, tal. Pero la presión que yo tenía, y la verdad es que ha habido unas salidas, ha hecho unos días muy bonitos, y hemos hecho unas salidas apretadas contra otros barcos de la clase. Nos hemos estado peleando cuerpo a cuerpo a pocos metros, y tuvimos de hecho una con el Varuna, que no es ni más ni menos que de Tara Getty, otra de las familias más importantes del mundo, y luego nos hemos reído mucho, pero cuando Chato, que es otro buen amigo, venía a táctica, mete el barco en ese hueco. Y cierras los ojos y aparte no tienes margen de error en estos barcos. Una vez lo va encarado por ahí, ya ni lo vas a mover ni lo vas a parar. Y luego salía de esa situación, bueno, porque no, imagínate la responsabilidad que es llegar a chocar o a que pase algo serio con este barco, ¿no? Salir de esas situaciones ha sido como, madre mía. Pero es que Nacho, la piel de gallina, vamos. Tú no sé, ¿recuerdas perfectamente Mahón? Sí. ¿Recuerdas la entrada, no? Sí, claro, saliendo detrás de la Isla del Rey, hacia afuera, dejando a Mahón para salir fuera, ¿no? O entrando, después de hacer un recorrido costero, a lo que es el puerto de Mahón, metiéndonos por las islas de los roles. Rascando. O sea, y Gonzalo es un tío que conoce muy bien Menorca. De hecho, nos hemos alojado en un pequeño apartamento que tiene él allí. Y rascando las piedras, y claro, oye, escúchame, o sea, ir a por ese role en el último momento, debajo de una piedra, y ver cómo se está cepillando los dientes un tío asomado al balcón. Es decir, escucha, esto es regatear. Claro, y tú ves las 30 toneladas que pesa este barco. Este barco pesa unas 30 toneladas. Esto es como un tren, esto no lo paras, como dice, y vas con el mueble castellano, por ponerle una analogía simpática, dejándote la piel, pero que son segundos, que en el otro lado hay tripulantes profesionales también, ¿eh? Contra el Santana, acuérdate, Santana. Santana va... O sea, vamos a muerte, o sea, y las velas, o sea, bueno, o sea, entonces... Sony es la tripulación del Lionheart, del Copa América, del J-Class. Sí. Está todo, hay joyita, es muy grandes tripulantes por todos los barcos. Claro, es que la gente que nos escucha igual dice, ostras, los barcos de madera, qué monos,
vámonos, tal, qué bonito, tal, son piezas de museo. Qué lentos van, ¿no? No. Es que vaya lento, es que... Y sobre todo Sí, no, yo recuerdo la única vez que he podido entrevistar a Torben Grael, Dios, me levanto para hablar de él, ha sido porque estaba en Mahón llevando el barco clásico de Bertelli. Sí. Es que es ese nivel de personaje lo que están llevando estos barcos. Sí, sí. No, pues ahí estábamos, Gonzalo y yo, que estábamos cagados realmente. O sea, tengo que decir que Gonzalo se puso, dice, ha reconocido que estaba nervioso, pero fue un buen skipper, te lo digo, fue un buen patrón. Llevar la Yo caña. tenía responsabilidad, pero digo, como no le suelte la mayor, el barco no acelera o nos vamos de lado, ¿sabes? Entonces, pero sí, tengo que decir que a pesar de los nervios, la tripulación ha respondido muy bien. O sea, increíble, vamos. ¿Cómo repartís? ¿Cómo se navega? ¿Cómo están repartidas las posiciones a bordo en un barco de este tipo? O sea, habéis comentado ya que Gonzalo estaba a la caña, tú estabas a la mayor, y un poco quién más teníais y en qué posiciones a bordo del Manitou. El equipo así que hemos puesto desde Ratzi, que son la mayoría españoles, y luego venía Nacho Alemani, que con él han hecho miles de millas en diversos barcos. Nacho está ejerciendo de trimmer principal en Génova, y en este caso, en esta regata también hacía de Génova y Spí. En otras regatas hemos contado con Marcos Ruilova, con Kiko Sánchez Luna, que normalmente ellos venían de trimmers de Spí, y luego de nuestro equipo solíamos plantar ya a alguien en la proa para ordenar un poco todo el jaleo de maniobra que hay allí, y ahí viene Lino Pérez, famoso proa gallego, que bueno, está con Pedro Campos en Telefónica, están también en todos lados. Nada más, le mandamos un abrazo porque es también oyente de este rol. Lo vi. Linos está siempre en todos los cotilleos. La cosa que le guste más. Luego, bueno, también hemos llevado jóvenes promesas como Quique Díaz, que él está navegando mucho, él es de la línea y está navegando mucho en otro barco con el que coincidimos, que es el Aviador, un First 53, y está haciendo J80, está trabajando, es un chaval muy joven que está empezando a trabajar y me gustaron sus maneras y dije, venga, Quique, vente al extranjero a aprender, a conocer el mundo. De hecho, luego se fue a raíz de venirse en el Manitou el año pasado a Saint-Tropez, se quería venir a la velería de Inglaterra a trabajar y tal, y acabó yéndose a Australia. Y ahí se enroló en un X56 y hizo la Sydney Hobart haciendo un papelazo. Creo que quedaron, pues no te, creo que era séptimo o octavo. Sí. Así está cogiendo muy buena experiencia y bueno, hay que apoyar también desde lo que podemos apoyar a los jóvenes, ¿no? Oye, y un poco por lo que comentabais antes, ¿no? Estos barcos, yo me acuerdo las pocas veces que he tenido la fortuna de ir a bordo, la mayor peculiaridad, acostumbrado un poco a ir más en barco de regata que este tipo, es que la maniobra es muchísimo más lenta, ¿no? Que debido al desplazamiento y a todas las peculiaridades que tiene, tú desde el momento que quieres virar hasta que consigues hacerlo y el barco lo hace, ya no es cuestión de pericia o no pericia, que eso conlleva unos tiempos mucho más largos que en otros barcos de regatas de alto nivel de carbono y todas estas movidas, ¿no? Sí, absolutamente. Desde la caña, que va lentísima y durísima, a los winches de primarios para la virada del Génova, es que son originales. Esos winches tienen 75, o sea, 80 años. Están no gastados, que no le quedan dientes, entonces hace un ruido. Le cuesta más, al meter el Génova luchas contra el winch no es una ayuda. Es una pelea que tenemos a ver si se pueden cambiar los winches, pero claro, luego también tienes un coeficiente de antigüedad y de originalidad, que eso en el rating de los clásicos pues se contempla, y bueno, es encontrar el balance en esas cosas, pero sí, la maniobra es, aparte de cómo se hacían antiguamente las maniobras a cómo las haces hoy en día, ha cambiado muchísimo. Claro, es que además, Nacho, imagínate gente que hace regatas a máximo nivel, coge estos barcos y pretende hacer lo mismo, claro. Claro, es que el tema de las salidas es alucinante, porque tú piensas que con los barcos estos de madera que tienen un siglo, la gente se corta un poco. Y eso yo creo que es lo contrario. O sea, yo creo que es lo contrario. Se va más con el cuchillo en la boca porque si no mueves el mueble no sales bien, no ganas la regata, ¿eh? O sea, es decir, el nivel de riesgo que puedes tomar es proporcional probablemente el resultado que vas a tener. Entonces, al final los profesionales que están aquí apoyando proyectos, que aunque sean por placer del dueño, ¿no? Del armador, oye, los profesionales están aquí para ganar, no están aquí para pasarlo bien y vivir del romanticismo de la madera y las estrellas. Claro. Es decir, aquí estamos perfectamente en la salida sabiendo el tiempo que nos queda al pin, sabiendo el tiempo que nos queda al comité, si el viento se ha ido a la derecha o a la izquierda, anticipándonos, viendo un poco cuál va a ser la primera parte. Es decir, oye, que estos barcos
barcos no se navegaban así, ¿eh? O sea, pero yo creo, y ahí entra otro factor que es un poco, y que es para mí lo más bonito de estos barcos, que es la nobleza y la caballerosidad en el mar entre armadores y tripulaciones. Entonces, cuando tú estás en un momento con el barco lanzado y que ya no tienes vuelta atrás, y a lo mejor con otro tipo de barcos eso acabaría en un choque, Sí. aquí el otro barco, si te ve venir así, ¡pum!, responde y te va a dejar hueco, y luego ya con un buen saludo y con un reconocimiento de la culpa, porque a quien le corresponda, pues todo acaba y en choque de manos y de buenas maneras. Qué bien. Mientras que eso hoy en día, esa parte, esa caballerosidad muchas veces se ha perdido, ¿no? Y el romanticismo que tienen estos barcos muy superior a ese espíritu, ¿no? A esa competitividad. Escuchando a Gonzalo, recuerdo un momento, que lo vamos a decir aquí porque lo hemos dicho, pero lo hemos dejado caer de pasada, que dice, ¿no?, de la caballerosidad, ¿no? A mí, un momento que se me pusieron la piel de gallina fue precisamente cuando estábamos entrando con la pelea directa con el Santana. Sí. No, era el Santana, ¿no? El Santana que llegábamos aquí a la Isla del Rey. Sí, llegando, ¿no? sí. Ya. Llegamos con el Santana, te lo prometo, Nacho, a 1 metro un casco del otro, por las piedras e impidiendo a ver quién cogía el role. Y lanzados cuando había rachas a 7 nudos y cuando no había racha nos quedamos parados a 2 nudos. O sea, esta tensión durante más o menos un cuarto de hora después de una regata de 2 o 3 horas, seguramente. Ya. Nos lo jugábamos en un puño. Bueno, cuando acabamos, que desafortunadamente nosotros no tuvimos la fortuna de ganarle esos últimos metros y pinchó en la línea de llegada, automáticamente lo primero que surgió es un intercambio de aplausos generales con ese, no sé cómo le llaman a ese saludo. Es como 3 hurras, ¿no? Hacen como hurra, ¿no? Sí. Hacen como los 3 hurras de barco a barco, entonces todos los tripulantes se ponen alineados a lo largo de la banda, ¿no? Sí. A lo largo del costado del barco, todos absolutamente los tripulantes, y el número de tripulantes suele ser 15 personas, sí. 16 personas, ¿no? Entonces los 2 barcos enfrentados con los tripulantes enfrentados también, alineados, como he dicho, y entonces los 2 barcos se celebran esa nobleza y esa caballerosidad, pero obviamente en un contexto de máxima competitividad. Qué guapo. Otro tema que me fascina de este tipo de veleros, además, Gonzalo, es tu especialidad en este caso, son las velas, ¿no? Al final todos estos barcos llevan un armario ropero de velas muy diferente con respecto a los barcos de regata que estamos acostumbrados hoy en día. ¿Cómo es todas las velas que necesita un barco como el Manitou? A ver, me gustaría que tuviésemos ahora más velas de las que tenemos a bordo. Sí. Estamos progresando en ello, trabajando con ello con el armador, pero ahora mismo tenemos básicamente un Génova o 2 para todo y me gustaría que fuesen más, 3 o 4. Pero, por ejemplo, en los Génovas sí que tienes... Lo que pasa es que antiguamente estos barcos se navegaban mucho más para regata oceánica. Las regatas eran más largas y una vez pones este barco a navegar en su rumbo y poco a poco te vas metiendo en los distintos frentes y los cambios de la meteo son más lentos. Entonces, el tipo de maniobra por eso también era distinto y te permitía cambiar más la geometría de Génovas, ¿no? Hoy en día estamos navegando con Génovas al máximo de medidas y muy bajos de puño, Génovas para ceñir al máximo, ¿sí? Cuando antiguamente tendrías otros Génovas tipo Yankee, sí, que te permiten ir de través mucho mejor. Ahora mismo, cuando vamos de través, todos, no solo Manitou, sino los similares en la flota, el barco no da el 100% del potencial porque el cambio de una vela a la otra es muy lento. Antiguamente, pues oye, bajarías la vela, pones la otra y has perdido 2 minutos. Sí. Una regata de 200 millas es insignificativo. Hoy en día es muy significativo. Entonces, ese cambio de Génova está muerto, está limitado. Yeah. Y esto se ha desarrollado más en los SPIs. Yo, por ejemplo, justamente este año he sacado un asimétrico nuevo en la Manitou, que es un A1 muy planito, es casi un código 0, porque también eso no te la tienes que jugar, no están permitidos los enrolladores. Entonces, bueno, es un asimétrico, pero buscando un rango muy, muy cercano a lo que sería un código 0. Y luego tienes la peculiaridad del corte del tejido en las velas, que eso también influye en la fórmula y es una gran diferencia de cómo se navegan los barcos en el Mediterráneo, bajo la fórmula CIM,
de cómo se hace en Inglaterra, en IRC, o cómo se hace en América, en el PHRF. Que ellos no contemplan ninguna limitación de materiales y, sin embargo, te obliga o te fuerza a navegar como eran originalmente en Dacron. Y bueno, entonces aquí se conserva el espíritu y la manera de navegar los barcos, y mientras que en el extranjero están navegando con velas modernas y de todo tipo. Y luego, Nacho, hay una particularidad. Los palos de aluminio y los palos de carbono son súper fáciles, pero nosotros tenemos un buen árbol. Sí, de verdad. Un buen árbol de madera y una buena botavara. No sé lo que mide la botavara, pero yo que he estado trimando he estado trimando la mayor es preciosa. Y es un lujo además tener a Gonzalo, porque cuando tienes a un diseñador de velas que te está ayudando a trimar, pues, imagínate cómo te lo disfrutas, Nacho, claro. ¿no? Pero te decía, la botavara son 9 metros. 9,5. O sea, 9,5 metros de botavara, que pesa un quintal. O sea, es alucinante. Y luego el tronco que tenemos, que es un mástil. El tronco, desgraciadamente, se crujió en la regata de Argentario en junio, en la última semana de junio, cuando yo ya tenía la mayor nueva lista y terminada para estrenarla en Barcelona, el 15 de julio. Con lo cual ahora, cuando se ha reparado el mástil, ha metido un machón dentro, porque el mástil dentro es hueco, y con toda la reparación el mástil le ha cambiado la curva, y ahora pues bueno, por eso teníamos la pelea. El mástil la mayor no se acopla al mástil como yo tenía diseñado. Entonces ahora tenemos un poco la discusión, la pelea es a bordo de cómo retrimamos el mástil, y bueno, esas sí que son cuestiones políticas de la política que se debía manejar antiguamente. Pero fíjate a qué nivel va. O sea, bueno, el armador evidentemente es mucho, a lo mejor, más conservador. También pues navegamos con el capitán es francés. O sea, tenemos multiculturalidad a bordo. Y fíjate a qué nivel estamos. Nosotros somos conscientes de que el barco va mucho mejor a estribor, amurados a estribor, que amurados a babor, y nos falta un poco de acople, digamos, de lo que es la mayor al palo, ¿no? Pero fíjate a qué nivel se está navegando en estos momentos. Que estamos hablando pues, de 20-25 milímetros de diferencia de curva y tirando los pelos, porque ya no estoy muerto, ¿no? Qué bueno. No, yo te iba a preguntar porque, joder, si el Manitou es un clásico, la empresa para la que tú trabajas y que te ha llevado este proyecto, que es Ratzi, es también, joder, un icono del sector, porque yo no sé desde qué año lleva abierta, pero es una de las velerías más antiguas que existen en el mundo. Bueno, como velería, sin lugar a dudas, es la velería más antigua del mundo. Es de 1790. Madre mía, 60 años antes que la Copa América. Sí. Como empresa registrada, es de las empresas más antiguas en Inglaterra. Está pues con la banca Lloyd, somos muy anteriores a Hermès, a Louis Vuitton, o sea, marcas que claman la historia, ¿no? Es muy antiguas. Ratz & Lafon es de las marcas, no sé en qué número estará, pero como marca es de las más antiguas del mundo. Qué bueno. ¿Y cómo aterrizaste tú allí? Cuéntame un poco. Pues es una larga historia, pero intentando hacerla corta, Jim Harley, que es el propietario de la marca, es hermano de Amanda Harley, que Amanda es la armadora del Swan 56 Clem. Sí. Un barco con base en Palma, ellos son de Madrid. Bueno, de Jaime Olazábal, coarmador con Amanda, pues son de Madrid. Y con ellos, por casualidades de la vida, llegué a hacerle velas cuando yo estaba con North Sails en Palma. El primer barco que se compró Jaime era el barco de mi padre, con lo cual cuando yo llegué al barco para venderle velas, digo, pero si este es mi barco. Después de eso, a partir de ahí, que eso fue hace 20-25 años, de ser cliente vendedor a ser íntimos amigos y casi parte de la familia, ¿no? Entonces, cuando Jim conocía de la historia de Ratsey, Jim no viene viene del negocio de bolsos y de los complementos, tenía otra marca, pero conocía la historia de Ratsey. Y en particular, Ratz & Lafon, aparte de ser la velería más antigua del mundo, durante su historia, en el año 1908, hicieron un boceto y empezaron a hacer un bolso, que es el que se llama el tote bag, que se hizo con retales de vela y lo empezaron a hacer en la velería de Nueva York. Jim conocía esa historia y ese bolso es el precursor de todos los totes. Louis Vuitton, el bolso icónico de Louis Vuitton, nace del diseño del bolso de Ratsey, que en su día se hizo pues para llevar carbón, para llevar hielo, para llevar cosas a los barcos. Entonces Jim
conocer la historia, Ratchet Lawson hace 10 años, en el año 82 sufrió un incendio, hasta el año 85 permaneció en manos de la misma familia Ratsey. Ostras. Lo cual, eso es otro, que durante 200 años haya estado una empresa en la misma familia, es alucinante. Y Mark Ratsey, que es el último Ratsey, ahora lo hemos hecho presidente honorífico. Las historias que tiene es brutal. Pero tuvo la desafortunada incidencia que se le quemó la velería. En esos años pues no tenía los seguros. Bueno, él repuso de su propio dinero todas las velas que había dentro de la velería y le fue muy, muy difícil remontar. Luego vendió el negocio. La gente que compró la velería no la supo llevar, no le prestó la atención o el cariño que se merece y llegó a una situación muy, 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 muy baja, ¿no? Estaba muy recluida pues, al sector de la isla de Wight, en caos y muy en decaída. Entonces Jim se tiró a la piscina, compró la marca y cuando la compró me llamó: oye Gonzalo, ¿tú te vendrías a caos a ver y me dices qué he comprado? Sí, bueno. mandame un billete y mira, bueno, la semana que viene voy para allá. Y nada, ahí aparecí. Caos es para mí un sitio muy especial porque es donde yo empecé a trabajar en el año 2000, en su momento con North Sales. Y bueno, entonces tengo un sitio que le tengo un cariño especial, aparte de que es la cuna de la vela mundial. Y bueno, la velería de Ratsey, según entré, es que te quedas sin palabras, porque si te gustan los clásicos o si te gusta la navegación, la velería es que es un museo. Están todos los planos de todos los... hay planos desde hace 200 años, dibujados a mano, escalados perfectamente, Madre con mía. distintos tipos de papeles de arroz transparentes para ver distintas configuraciones de vela. Lo que hoy hacemos en 4 clics Sí. en el ordenador, con el software para de diseño, antiguamente era todo escalado a mano y eso, conservamos todo ese patrimonio, ¿sabes? Los archivos y todo, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver eso y bueno, y viendo las maquinarias, el local y tal, es una nave antigua preciosa y joder, Jim, qué putada me has hecho. ¿Sabes lo que pasa? Que es que, bueno, era un momento que estaba haciendo un poquito de freelancing en Palma, no tenía ningún proyecto realmente que me atase. Oye, creo que necesitas pues alguien como yo, alguien joven, alguien dinámico que conozca este mercado y que te ayude con esto. Y yo creo, I am in, estoy dentro. Desde ese día, porque pues, estamos en esta locura de proyecto, pero que es muy distinto, a mí me atrae mucho porque es muy distinto que trabajar en otra gran empresa, una empresa moderna, y cada pequeño paso que hacemos adelante es una gran satisfacción. Y luego es muy bonito transmitir a muchos armadores que no conocen, muchos tripulantes, ¿no? Que no conocen la historia, transmitirles poco a poco esa parte de la historia y muchas veces ellos se llevan una sorpresa y bueno, estamos ahí, es muy, muy gratificante. Joder, se me pone la piel de gallina. O sea, tenemos que hacer un año de estos allí con esos planos dibujados en papel de arroz, ¿no? Y superponer a ver las mayores, como las comparaban en aquel entonces, con un papel de arroz encima de otro. Como te he contado, la velería se había quemado, sí. Pero todos los planos se salvaron porque estaban debajo de las mesas de trabajo, eran todo cajoneras de hierro. ¡Ostras! Entonces, todos los papeles que estaban dentro de las cajoneras se salvaron, pero bueno, se salvaron después de haber ardido el edificio, con lo cual están todos con los bordes quemados. O sea, cuando quieres abrir un papel, te va la vida en ese papel, porque es que se pueden romper, o sea, ahí sientes el cariño, no sientes la emoción. Y luego hay otra gran parte del archivo que hay, bueno, Jim estuvo el mes pasado en Nueva York, en el museo en el Mystic Museum, que hay 10.000 archivos, 10.000 documentos de Ratchet Lawson cuando se puso fuerte. De hecho, tenemos, no sé si a día de hoy seguimos, pero es la velería con más Copas Américas ganadas. Claro. Entonces, Ratchet tuvo que abrir una velería en Estados Unidos para hacer las velas en el país de origen a los barcos, a los desafiantes, a todos los equipos. Claro, por el Tito Gift que te decía que tenías que construir el país, ¿no? Exactamente. Y entonces, en eso, a principios de 1900 hasta la Segunda Guerra Mundial, la velería de Nueva York, como dominaban la Copa América los americanos, sí. La velería de Nueva York fue el top, fue posiblemente la mejor velería del mundo, y en esos años Ratchet Lawson era número 1 indiscutible. North ni existía, North se fundó en el 56, creo que es. Toda esa parte de la historia
Luego cerró, ¿no? Desgraciadamente, Ratzi cerró en Long Island y todo el archivo se lo quedó el Mystic Museum. Entonces ahora estamos colaborando con ellos para poder trabajar, tener acceso a esos planos y ahora son propiedad del Mystic Museum, pero la propiedad intelectual sigue recayendo sobre Ratzi. Joder, qué maravilla, Gonzalo. Oye, y una curiosidad que me entra, ¿seguís haciendo velas solo para veleros clásicos o barcos de época o también hacéis velas para barcos, digamos, más modernos? Bueno, ahora ya hacemos para todo tipo de barcos. Vamos, desde vela ligera, clásico, moderno, gayates no. Hemos hecho alguna vela grande de 80 y pico pies, pero que realmente son las que te dan más margen de beneficio. Sí. El tema, pero centramos, digamos, el marketing y la historia y nuestro principal objetivo es la vela clásica. Mantenernos o recuperar el liderazgo y el reconocimiento dentro como número uno dentro del mercado clásico. A partir de ahí, como velería, como negocio, hoy en día tienes que hacer de todo, porque si no, solo con intentar sobrevivir con velas de Dacron, que se venden más bien pocas. Estos barcos renuevan poco las velas, porque el Dacron dura de por vida, aunque pierde la forma rápido, pero la velocidad de renovación de velas por cada barco es poca y con un margen bastante pequeño. Con lo cual hay que hacer de todo para mantenerse. Esto fue un error de los anteriores y bueno, y hacemos velas de todo. Yo ahora, por ejemplo, con el Patín Catalán, es un proyectito que tenemos aquí en Barcelona y pues ahora hemos quedado cuartos del Campeonato de España, que ha sido la semana pasada. Y empezamos a dominar la flota aquí en Cataluña. Y ha sido, pues bueno, un proyectito que demuestra, ¿no?, que la vela ligera, que es súper competitiva, pues bueno, conseguimos hacer buenas velas. Yo tengo un J70, estamos ahí desarrollando también las velas de J70, vamos a hacer ahora con J80, tengo con el barco este que te comentaba antes, el Aviador, un First 53, llevo el inventario completo, hemos ganado la larga de Palmavela, o sea que estamos haciendo cositas bien hechas y obteniendo resultados importantes. Que además estaba viendo ahora en la web que tenéis sede ahí en Barcelona, que llevas tú. Sí, exacto. Yo cuando Jim siempre me dice, vente a vivir a Inglaterra, y yo, no, yo llevo mi negocio aquí y bueno, lo abrimos, que es muy curioso también porque yo estaba en Palma, decidí volver a casa, ¿no? Mi casa es Barcelona, después de más de 20 años viviendo fuera, abrí el taller aquí y el día que acabamos la obra del taller empezó el COVID. Con lo cual dices, bueno, y fue una cosa curiosa que luego nos fue muy bien. Han sido momentos que fue un año muy potente y nos dio una buena entrada y bueno, y ahora la verdad es que muy contento. Compagino mucho, viajo mucho a Inglaterra, llevo toda la parte técnica, todo el diseño de las velas de Inglaterra. Así que nada, intenso, ocupado. Oye, antes de acabar, pues es que estaba hechizado con la historia de Ratzi, porque la verdad es que no la conocía y me parece maravillosa, pero se me ha quedado antes, Eloy, grabado algo que has dicho y digo, tengo que tirar de ese hilo. Que te habías estudiado un poco, evidentemente, a la hora de ponerte a navegar en el Manitou, un poco la historia del barco, y quiero que me cuentes un poco para qué lo usaba JFK en su momento cuando lo tenía, y sobre todo, cómo es el barco por dentro, qué tiene. ¿Hay fotos de JFK? ¿Hay un objeto que usaba él que todavía esté ahí dentro? Cuéntame un poco. Pues mira, Nacho, yo te digo que o sea, no es que haya hecho aquí una auditoría al barco, ¿vale? Pero yo lo que leo, porque al final, oye, yo también soy armador de mi barco, sí. Y yo lo que leo es que este barco fundamentalmente fue un barco, y corrígeme si me equivoco, Gonzalo, fue un barco diseñado para regatear, tengo entendido que en el norte de Estados Unidos, y a partir de ahí, cuando cayó en manos del presidente, pues es un barco que se convirtió en un barco presidencial. Y eso se nota. Y un barco presidencial, por un lado, tiene una vertiente de, digamos, de representación, de, bueno, da estatus, en un momento donde dar estatus reputacionalmente no se veía mal. El presidente da estatus con el barco, lógicamente. Le llaman la Casa Blanca flotante, pues porque en determinados momentos un contexto un poco más distendido, más personal, más familiar y más privado, no quiero decir elitista, pero quiero decir la palabra exclusivo, pues le permitía al presidente pues tener un poco las relaciones, evidentemente, que todo estadista necesita para poder influir y para poder negociar y para poder compartir fuera de los despachos, que a veces los despachos no permiten llegar a puntos de encuentro porque se generan todas las tensiones. Por eso intuyo que le llamaban la Casa Blanca flotante. No sé si en la crisis de los misiles le pilló en algún momento o algún fin de semana por allí, no tengo idea, pero dicen las lenguas
que no son malas, que son simplemente las que pueden conocer un poco más la historia a primera mano, pues que alguna ley o algún propósito, alguna proposición de ley ha podido ver su embrión en el barco, ¿no? Y luego, por la parte, digamos, menos institucional, menos presidencial y más personal, pues es un barco absolutamente privado, porque cuando tú entras, cuando bajas por las escaleras de manera, pues son unas escaleras muy profundas, enseguida llegas al salón, y aunque es un barco de regatas y tiene literas a modo de cois y tal, lo primero que encuentras es una chimenea. Entonces, yo siempre he puesto los barcos con chimenea en otra liga. Sí, total. Es el barco que yo tendría. Entonces, es un barco muy de regatas, muy angosto, muy estrechito, pero tiene ese punto de confort que representa la chimenea, que por cierto tiene como unas baldosas en la parte de arriba con el gallardete del New York Yacht Club. Y en la cocina, la misma baldosa, ¿vale? Es muy bonito. Exacto. Y tú miras hacia arriba por el mismo mamparo, porque la chimenea está en el primer mamparo que te encuentras, en el mamparo del salón, por decirlo de una manera. Tirando hacia arriba tú ya tienes fotografías que son personales. Y tienes una fotografía de Kennedy con Jacqueline y los Agnelli, y tienes en la otra con el padre de Jacqueline, con Onassis. O sea, tú ya estás viendo ahí que eso es un rincón que está en madera, que es puramente familiar. Y luego... La foto que no sale, pero que hay rumores, es que era el lugar de encuentro de los affairs entre JFK y Marilyn Monroe. Bueno. Y entre los regatistas, que nos mola mucho el salseo y tenemos este punto granuja, enseguida nos vamos al camarote de armador. Es lo que te iba a preguntar, vamos. Digo, Entonces, el camarote presidencial, podríamos decir, es un camarote recio, ¿eh? Cuidado que es un barco de regatas y no es de cama matrimonial, es de 2 camas separadas. Y entonces, el gran secreto, hay 2 grandes secretos ahí. El gran secreto es, el primero, lo cuento, es levantas las panas, o sea, levantas el suelo y hay una bañera. ¡Hostia! Entonces, en esa bañera caben 2 apretaditos. Tener una bañera del 30 y pico, que creo que el barco es del 37, sí. Y tener una bañera de esas características, caben apretaditos, pero ya están otros barcos que tienen bañera, y como estos barcos, aunque tienen 60 y pico pies, tienen 62 pies, en 62 pies en una carena clásica no cabe ni una ducha. O sea, la verdad es que son muy estrechos los barcos, ¿no? Pero esa bañera es bastante grande para los barcos y las carenas, y sobre todo en una carena de un barco de regatas de la época. Entonces tienes ahí una bañera que pues te lleva automáticamente a un posicionamiento muy lujurioso del barco. ¿Vale? Y luego, evidentemente, hay ya te escondes, vuelves las panas y tal, y ya tienes un armarito, ¿vale? O sea, sacas como un armarito muy pequeñito y abres y hay un pistolón allí, pero que es de bengalas, es de señales, ¿vale? Pero que el aspecto es muy americano, es una pistola que tiene brillo, que es la original probablemente del barco, y eso es muy chulo. Estos los detalles más potentes, te diría, que tiene el barco, ¿no? La chimenea, la pistola y la bañera. Pero la cocina, por ejemplo, es muy bonita. Tiene una cámara tradicional, de estas de puerta y de asa. La nevera es una maravilla, vamos. Y los fogones y todo, con todas las baldosas, como ha dicho Gonzalo, con el gallardete del New York Yacht Club. O sea, es un barco que tiene esta doble función presidencial, porque era un barco súper chulo, de líneas muy estilizadas para la época y que le daba, digamos, caché a este presidente, pero que luego no ha renunciado para nada al confort. Qué bonito. Bueno, además, a todos los que estéis escuchándonos y os hayáis quedado como yo con ganas de verlo, en el Instagram de mi querido Eloy ha aprovechado para publicar mucha imagen sobre estas últimas navegaciones, con lo que no os lo perdáis, hombre, que es una auténtica maravilla. Pues creo que nos ha quedado un menú súper completito. Solo me queda daros las gracias por haberos subido a este role, por compartir con nosotros esta maravillosa historia, tanto del Manitou como de Ratzi, y para deciros, joder, que me alegro un montón de tener todos los sábados una historia para seguir confirmando que los navegantes españoles estáis metidos en todos los grandes ríos del mundo, hombre. Muchísimas gracias a ti, Nacho, por este tiempo, por contar historietas, y la verdad es que son historietas muy bonitas. Sí, que sí, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Un placer.
Y nada, Nacho, muchas gracias otra vez por estos ratitos, porque yo últimamente me he pegado historietas contigo siempre. Sí. Yo tengo miedo por pensar en la próxima. Es que nos vamos superando, Eloy. Siempre hay una que viene después que es mejor. Sí. Muchas gracias, amigo. Venga, muchas gracias a ti. Eloy Herrero y Gonzalo Romagosa, protagonistas en esta Bitácora del Role. ¡Seguimos! La Bitácora del Role. Aloha Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más para traeros esa actualidad windsurfera. Esta vez desde un punto muy lejano a la costa me he escapado a surfear sendas, ya sabéis que le pego a la mountain bike también, y me he ido a un sitio donde se surfea mucho, en unas sendas, Basaburúa, en Navarra. Es una pasada de sitio. Si queréis combinarlo con vuestro entrenamiento de windsurf o de vela y le pegáis al mountain bike, el sitio es muy, muy chulo. Muy recomendado además los que venimos del Mediterráneo, que hay tanta piedra, esto de los bosques, del fresquito y de sendas flow sin límites es una maravilla. Y donde van a tener flow del bueno es en Dinamarca y en Alemania. Son los dos próximos eventos que vamos a tener. Ya queda muy poquito. Del 13 al 21 de septiembre tenemos la prueba en el Hawaii. Ya sabéis que Klitmøller es un spot de Dinamarca, que el viento suele pegar mucho, pero el frío suele pegar mucho o un poquito más. Y ahí tenemos la prueba de los Youth, donde se va a decidir el campeonato del mundo juvenil y esperamos que nuestro gran campeón Escribano esté ahí para certificar esas victorias en las distintas pruebas que hemos ido teniendo. Entonces ya iremos hablando con él a medida que vaya pasando el evento. Y luego tenemos el evento de Sylt. Justo al acabar Dinamarca tenemos un evento en Sylt del 26 de septiembre al 5 de octubre, Alemania. Es el evento favorito de nuestro Rafa Cerveró, con el que intentaremos hablar, que nos haga una previa, porque ahí se decide prácticamente todo, sobre todo ya ver quién llega con opciones a la Aloha Classic, que será la última prueba en octubre, que esa sí que molaría, Nacho, que te pagaras un viaje y me mandaras a Hawái a ver esa prueba. Y nada, Nacho, tenemos ahí que esperar un poquito a estas dos regatas. Semana que viene ya estaremos ahí con esa previa de Dinamarca, a ver si conseguimos hablar con Javi y que nos mande algo. Y luego el evento de Sylt, que si no conseguiremos hablar con Rafa y que nos envíe alguna cosilla también. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con Luis Foguas nos marchamos como siempre. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. ¡Adiós!